Nos adentramos en la Sierra de Guerrero un lunes por la mañana. 8 estudiantes de biología acompañados por el profesor Eduardo, un hombre flaco de voz suave y cara curtida por el sol. Era un viaje académico, una salida de campo de 6 días para estudiar especies endémicas, algo que muchos en la facultad esperaban como una mezcla de descanso y aprendizaje. El lugar elegido era un paraje remoto entre Atoyac y Tecpan, donde se decía que aún quedaban tramos vírgenes de selva baja caducifolia. Era un terreno agreste, de acceso complicado, donde los caminos de terracería se enredaban como víboras de piedra. La camioneta rentada crujía con cada bache. Entre todos cargábamos tiendas de campaña, binoculares, redes para atrapar insectos y hasta una cámara trampa. Todo lo necesario para una experiencia científica, o eso creíamos. El primer día fue normal. Montamos campamento junto a un arroyo seco, recogimos muestras de plantas y se escuchaban los comentarios divertidos de los compañeros. Nadie tenía señal, pero eso no sorprendía. Entre risas, el profe nos recordó que en campo siempre había que respetar la zona, no dejar basura y no meterse con lo que no se entendía. La sierra tiene sus propias reglas, dijo, medio en broma. La primera noche pasó tranquila, pero ya la segunda empezaron los detalles raros. Durante la cena, alguien notó que a lo lejos, por un claro de la montaña, se veían luces. No era normal ver lámparas o faroles a esa altitud, y menos tan lejos del camino principal. Uno de los compañeros, Luis, dijo que quizá eran otros campistas, pero a mí no me cuadraba. Nadie acampa sin señal y sin guía en esa zona. La tercera tarde, mientras yo y Mariana, otra estudiante, seguíamos una ruta de huellas animales cerca del límite del bosque, encontramos algo que nos puso la piel helada. Un montón de bolsas negras amontonadas como si fueran de basura. No tenían marcas ni rótulos, pero al acercarnos notamos que había restos de ropa dentro, camisetas rasgadas, una bota militar y lo que parecía ser una mochila medio enterrada. Mariana me tomó del brazo. No dijimos nada, pero sabíamos que eso no era normal. Volvimos al campamento sin contar nada al grupo, por precaución. Esa noche, el profesor estaba tenso. Decía que no le gustaba el ambiente, que había visto huellas de vehículos pesados más arriba del sendero. Yo recordé las bolsas, le conté en privado. Su cara se endureció. No dijo nada por unos segundos y luego bajó la voz. Es mejor no tocar nada raro aquí. Mañana nos vamos. A las 2 de la madrugada me despertó el sonido de un motor. No era mi imaginación. Desde la tienda pude oír cómo avanzaba lentamente por el sendero. Nos asomamos sin hacer ruido. No era uno, sino 2 vehículos. Camionetas sin placas. Pasaron a unos 200 metros y desde donde estábamos alcanzamos a ver las siluetas de hombres armados. Todos traían radios. No se veían como militares. Se veían diferentes, coordinados. Nadie durmió bien esa noche. Por la mañana, recogimos todo sin desayunar siquiera. Alistamos las mochilas para salir, pero el sendero estaba bloqueado. Una de las camionetas que habíamos visto en la noche estaba justo atravesada en el paso. El profesor pidió calma. Nos llevó a una ladera donde el GPS aún funcionaba para buscar otro camino. Apenas subimos, escuchamos voces abajo, gritos. Eran 3 hombres. Llevaban armas largas, uno con pasamontañas. Nos gritaban que bajáramos. El profe nos dijo que no corriéramos, que no levantáramos las manos, que solo obedeciéramos. Y así lo hicimos. Nos formaron. Uno nos pidió identificaciones. Otro revisaba las mochilas. No dijeron quiénes eran, pero tampoco hacía falta. Nos acusaban de ser gente del gobierno, espías, pinches metiches. Intentamos explicar que éramos estudiantes, que veníamos por el estudio ambiental, pero uno, con un acento del norte y los ojos inyectados, nos gritó que nos calláramos. Nos separaron en 2 grupos. A mí me empujaron hacia un lado con el profe y 3 más. Mariana quedó del otro lado. La vi mirarme con ojos que no había visto antes en ella. Puro miedo. Pasamos más de 1 hora ahí parados. Luego trajeron a otro hombre, alto, moreno, con la cara quemada por el sol. Parecía ser el jefe. Nos preguntó qué hacíamos con cámaras, si trabajábamos con ellos. Le juramos que no. El profe le mostró sus credenciales, hasta el calendario con las actividades del semestre. El tipo lo leyó y soltó una risa seca. ¿Y por qué no pidieron permiso para estar aquí? Silencio. Este cerro no es tierra libre, muchachos. Aquí no se entra así nomás. Nos apuntaban. Nadie lloró, pero uno de los compañeros se orinó encima. El jefe lo miró, escupió al suelo y dijo: les va a ir bien porque no traen nada raro, pero los vamos a escoltar. Y si alguien habla de esto, no los vamos a buscar. Vamos a buscar a su familia.
Nos hicieron caminar casi 3 horas, escoltados por 2 camionetas. Nos dejaron cerca del pueblo más próximo, sin celulares, sin mochilas, solo con lo puesto. El profe habló con las autoridades, pero no sirvió de nada. Nadie iba a subir a esa sierra a investigar lo que pasaba ahí. Volvimos a casa con una historia que no podíamos contar. En el reporte escolar dijimos que un desprendimiento de tierra nos obligó a regresar. Nunca más supe de algunos compañeros. Se cambiaron de escuela. Otros no quisieron volver a salir a campo. Yo aún sueño con esa sierra, con las bolsas negras, con la mirada de ese hombre. No había fantasmas, solo gente armada, gente viva. Y eso, para mí, es mucho más aterrador. Me llamo Jacinto, y he trabajado más de la mitad de mi vida en obra pública, de esas que nadie agradece pero todos usan. En los pueblos de Guerrero, los drenajes viejos revientan como costras mal cicatrizadas, y nosotros somos los que tenemos que abrirles la piel al suelo para cambiarlos. En este caso, estábamos en un municipio pequeño, con calles angostas y casas que se ven igual desde hace 20 años. No diré el nombre por razones obvias, solo diré que no era la primera vez que trabajaba en un lugar donde la tierra parecía esconder cosas. Esa mañana llegamos temprano, el sol todavía no pegaba con fuerza, y ya estábamos armando el zanjón sobre una de las calles principales. El jefe de cuadrilla, el ingeniero Peralta, era un tipo callado, de esos que solo hablan cuando hay que gritar. Pero ese día venía diferente, más inquieto. Decía que no quería que escarbáramos más de la cuenta, que si el plano decía 1 metro, era 1 metro, nada más. Yo ya había notado que el terreno estaba raro. La pala se enterraba con una facilidad que no era normal, como si la tierra ya hubiera sido removida antes. Mi compa Pedro, que llevaba conmigo casi 8 años en esto, también lo notó. A mediodía, cuando estábamos casi listos para meter el tubo, fue cuando di con eso. No era una piedra. Lo supe en cuanto la pala golpeó algo duro pero no sólido. Cavé un poco más con las manos, y lo primero que vi fue un pedazo de tela mugrienta, como de camiseta. Seguí escarbando, y de pronto, ahí estaba, una mano, rígida, huesuda, pero todavía con algo de piel pegada. Le grité a Pedro, que se acercó de inmediato, y los dos retrocedimos en cuanto vimos lo que era. No había duda, era un cadáver. No toquen nada, dijo Peralta, que llegó al vernos detenidos. No se muevan, cierren la zanja ya, cúbranlo. ¿Cómo que lo cubramos? Hay que llamar a la policía, jefe, dije yo, medio sin entender. Peralta nos miró con una mezcla de rabia y miedo. Nos llevó aparte, a Pedro y a mí, y bajó la voz. Escúchenme bien, esto no es asunto nuestro. Cierren la zanja y sigan trabajando más adelante. No digan nada, yo me encargo. Eso nos dejó helados. Yo insistí. No era normal encontrar un cuerpo y hacer como que no pasó nada. Pero Peralta, que normalmente era neutral, se puso raro. Miren, cabrones, aquí hay cosas que es mejor no tocar. Si les importa su chamba, su familia, su seguridad, cierren esa zanja. No vieron nada. Punto. Volvimos a trabajar, pero el ambiente cambió. Nadie hablaba. Incluso los otros obreros, que no sabían lo que habíamos hallado, se dieron cuenta de que algo no estaba bien. Ese día salimos más temprano. Esa noche me costó dormir. La imagen de esa mano saliendo de la tierra no me dejaba en paz. Y la actitud de Peralta, había algo más, algo que me reventaba en la cabeza como un martillo. Así que al día siguiente llegué antes que todos, antes incluso del sol. Me llevé una lámpara de cabeza y volví a la zanja. Y ahí estaba. No la habían cubierto. El cuerpo seguía ahí. O mejor dicho, los restos. Pero ahora no era uno, había más. Metí las manos sin pensarlo, con una rabia que no entendía, y saqué otro pedazo de tela, otra pierna, otra calavera. No eran 1 ni 2. Había al menos 5 cuerpos en esa fosa improvisada, todos enterrados juntos, como si los hubieran tirado con prisa. Me temblaban las manos, no podía quedarme callado. Tomé fotos con el celular y me fui directo a la comandancia municipal. Ahí me recibió un oficial gordo, de bigote, que apenas levantó la vista. ¿Y tú quién eres? Trabajo en la obra del drenaje. Encontramos restos humanos. El tipo me miró con una mezcla de aburrimiento y fastidio. Me pidió las fotos, las vio, y luego, sin decir nada, salió del cuarto. Tardó casi media hora en volver. Ya están enterados. No te metas en esto, compa. Déjalo así. Esa fue toda su respuesta. Volví a casa con una sensación que no podía sacudirme. Por la tarde, Pedro vino a verme, nervioso, con cara de susto. No me contestas el teléfono, güey. Peralta está preguntando por ti. Está enojado. Que se enoje.
No pienso quedarme callado. Pedro se quedó callado un momento, luego me soltó algo que me heló. Ese cabrón trabaja para los que pusieron esos cuerpos ahí. ¿Cómo sabes eso? Me lo dijo un primo. El ingeniero es compadre de un comandante estatal. Dicen que en esa calle, hace años, tronaron a un grupo de gente que ya estorbaba. Los enterraron ahí, con pala y cal, y nadie preguntó nada. Pero uno de los cuerpos era de un tipo que tenía familia brava, y por eso lo habían mantenido en secreto. ¿Y nosotros qué, Pedro? ¿Vamos a callarnos también? Él bajó la cabeza. Sabía la respuesta. Esa noche, alguien tocó la puerta de mi casa. Eran casi las 12. Me asomé por la ventana. Una camioneta negra, con 2 tipos afuera. No abrí, solo esperé en silencio. Al rato se fueron, pero dejaron un mensaje escrito con marcador en el portón. Cuida tu lengua. Me fui al día siguiente, dejé el trabajo, agarré mis cosas y me largué del pueblo, pero las fotos las subí a la red, con un perfil falso. En una de esas, alguien las ve, alguien que no tenga miedo, porque bajo la tierra no solo hay drenaje, también hay historias que nadie quiere contar, huesos que el silencio no puede enterrar para siempre, y yo sigo vivo para contarlo. Nunca me había tocado un encargo nocturno en Guerrero, y menos en esa franja de sierra que conecta Chilapa con Iguala. Me llamo Osvaldo, tengo 23 años, y desde hace apenas 6 meses trabajo como chofer de carga para un señor que tiene una flotilla de camionetas de redilas. Mi chamba era sencilla: llevar costales de maíz, cajas de aguacates, en ocasiones algún mueble viejo o material de construcción, casi siempre a pueblos cercanos. Esa noche me tocó uno que se salió de lo normal. El patrón, don Armando, me llamó poco antes de las 7 y me dijo que necesitaba un flete urgente. Le pregunté a dónde, y me contestó: Iguala, pero hay que salir ya, Osvaldo. Es carga tranquila, solo unas cajas de herramientas y 2 rollos de manguera industrial. Nada raro. Acepté por necesidad. Me urgía la lana, y el pago era bueno, más de lo que normalmente me daban por un viaje así. Salí desde Chilapa cuando el cielo ya se había teñido de ese azul profundo que anuncia la noche verdadera. Pasé por la bodega, cargué las cosas sin ayuda, y tomé la carretera 93, esa que zigzaguea entre cerros pelones, con curvas como espinas. La camioneta traía luces medianamente decentes, pero aún así, apenas si podía ver más allá de 10 metros. Había avanzado tal vez unos 40 minutos cuando noté unas sombras a la orilla del camino. 3 tipos estaban parados junto a una camioneta varada. Me hicieron la señal de que me detuviera. No quería hacerlo, pero uno de ellos traía chaleco fluorescente, como si fuera algún tipo de trabajador vial, y eso me dio confianza. «Buenas noches, joven. ¿No irá para Iguala?», me preguntó uno, con acento serrano. Era mayor, pelo gris y mirada rápida. «Sí, voy para allá». «No más tenga cuidado, más adelante hay un derrumbe. Si quiere ahorrarse una vuelta tremenda, hay un camino por Teocaltisla. Es brecha, pero sale más corto». El tipo me dio instrucciones claras, y como ya me había tocado usar caminos alternos antes, decidí hacerles caso. Tomé el desvío unos 10 minutos después. Era una brecha de terracería que cruzaba por entre milpas abandonadas, cercas de púas y algunos mezquites dispersos. El GPS marcaba ruta, pero sin señal estable. La oscuridad en esa zona era absoluta. No había luz de casas ni postes, solo el motor y yo. A los pocos kilómetros empecé a notar algo raro. No era el camino en sí, sino los sonidos, o más bien, la falta de ellos. Ni grillos, ni el rumor del viento. El silencio era denso, como si algo esperara agazapado entre los árboles. Vi los primeros tambos de plástico poco después, 2 bidones grandes a media brecha, forzándome a frenar. Apenas bajé la velocidad, de entre la maleza salieron 4 hombres armados. No traían uniforme, pero sí chalecos tácticos, radios y rifles de asalto. Uno de ellos se acercó al vidrio y golpeó con el cañón del arma. «Apágala, güey», me dijo, sin levantar la voz, como si fuera una indicación cualquiera. Me sudaban las manos, obedecí de inmediato. Puse la camioneta en neutral y bajé las luces. «¿A dónde vas?» «A Iguala. Llevo herramienta». «¿Quién te dio esta ruta?» «Unos vatos, en la carretera. Dijeron que había un derrumbe». El tipo se rió, pero no fue una risa amable. Fue una risa seca, de esas que dan cuando ya tomaron una decisión y tú no la conoces todavía. Ahora resulta que tenemos guías turísticos. Me hicieron bajar. Me pidieron el celular, la cartera, todo. Les entregué sin chistar. Revisaron la carga. 2 de ellos abrieron las cajas, revisaron la manguera, palparon el fondo de la camioneta. «No trae nada raro»,
¿Y este quién es?, preguntó uno mirando al jefe. Un pendejo con suerte, déjenlo. Pensé que ya me iban a dejar ir, pero en ese momento se acercó otro de ellos. Era más joven y traía una radio en la mano. Estaba sudando. Nos vieron, comandante. Hay luces por el lado sur, parece una patrulla. El comandante, como le decían, se me quedó viendo. Noté entonces que no me miraba como un ser humano, me miraba como un problema. Métanlo a la barranca, ordenó. Espérenme, no tengo nada que ver, ni sé quiénes son ustedes, solo estoy trabajando. Me encañonaron, me empujaron, me llevaron a un punto más abajo del camino, donde una zanja natural servía como escondite. Me dejaron tirado ahí, boca abajo. Pasaron minutos eternos. Escuché los radios, las voces tensas, un motor que se acercaba. Luego los gritos, unos cuantos disparos. No entendía quién disparaba contra quién. Luego, silencio de nuevo. No me atreví a moverme. Cuando por fin sentí que todo se había calmado, esperé. Conté hasta 1000. Y luego un poco más. Me levanté como pude. Mi cuerpo estaba empapado de sudor frío y tierra. Subí lentamente, esperando encontrar la camioneta. Estaba ahí, pero con las llaves tiradas en el suelo, el motor aún tibio. Los hombres ya no estaban. Tampoco había señales del otro vehículo. Tomé las llaves, encendí el motor y di vuelta en U. No volví a intentar llegar a Iguala. Me regresé por donde vine, sin importar los baches ni los hoyos. En cuanto tuve señal, llamé a don Armando. No contestó. Fui directamente a su casa. Cuando le conté lo que había pasado, su rostro cambió. No debiste haber tomado ese camino, Osvaldo. Esos no eran trabajadores, eran halcones. Esa zona ya no es segura desde hace meses. ¿Y por qué no me lo dijo? Pensé que solo irías por la libre. Nunca esperé que alguien te desviara. Pasaron semanas antes de que pudiera dormir bien. No por lo que vi, sino por lo que imaginé que pudo haber pasado si no hubiera tenido suerte. No volví a manejar de noche en Guerrero. Y si alguien me sugiere un atajo, aunque sea el Papa, sigo derecho. En este estado, los caminos no siempre llevan a donde crees. Y a veces, el peligro no se esconde en lo que no ves, sino en lo que te dicen que es seguro. Nunca pensé que una madre pudiera aprender a leer las señales del peligro en el aire, como si fueran mensajes encriptados que solo la desesperación puede descifrar. Mi hija Fernanda tenía 17 años, y la última vez que la vi fue un viernes por la tarde, hace poco más de 3 meses, cuando salió vestida para una fiesta. Me dejó una nota en la mesa porque yo estaba en el mercado comprando cosas para el fin de semana. Voy con Mariana a una fiesta en Las Brisas. No tardo. Te amo. Eso decía, con letras pequeñas y un corazón al final. Fernanda era inquieta, risueña, con esa mezcla de ingenuidad y rebeldía que tienen las adolescentes que no han vivido lo suficiente para entender la oscuridad de este país. Mariana, su amiga, vino por ella en un taxi de aplicación. Según la cámara del Oxxo de la esquina, salieron riéndose, con el celular en la mano, como si no existiera el mundo real. Lo supe esa misma noche, a eso de las 2 de la madrugada, cuando no llegó. No contestó el celular. Mariana tampoco. Llamé a sus contactos, a su escuela, a la mamá de Mariana, pero todo fue inútil. El teléfono de Fernanda estuvo activo hasta las 3:15 de la madrugada. Luego, silencio. Fui a la policía de inmediato, pero ya sabes cómo son. Primero me preguntaron si se había escapado con un novio. Luego, si estaba segura de que no era problema familiar. Hasta que solté el primer grito. Me miraron con fastidio, como si yo fuera el problema. Me pidieron esperar 72 horas, pero yo no esperé. Fui a Las Brisas. Caminé por las calles estrechas, subí cerros, hablé con porteros de residencias, meseros de bares, conductores de taxis. Algunos me dijeron que esa noche hubo una fiesta en una casa en lo alto, cerca del hotel abandonado. Otros, que habían visto llegar a varias muchachas jóvenes, llevadas por hombres en camionetas polarizadas. Nadie quiso dar nombres. Uno me miró con lástima y dijo, «Ahí no se mete uno, señora, no es para gente como usted». El lunes, Mariana apareció, desorientada, golpeada. La encontraron en un lote baldío cerca del mercado central. Estaba drogada, llorando, con la ropa desgarrada. No recordaba nada. Solo dijo que vio a Fernanda subir a una camioneta blanca con placas del Estado de México, que alguien la llamó por su nombre, que la agarraron del brazo y que ella quiso correr, pero no pudo. Después de eso, la policía empezó a tomarme en serio, pero ya era tarde. Las pistas se habían enfriado.
Mariana fue internada en un hospital y luego trasladada a otro estado con su familia. No volví a verla, solo me dejaron una declaración escrita por un psicólogo, llena de eufemismos que no decían nada. Yo seguí buscando, hablé con chicas en situación de calle, con trabajadores del malecón, con meseros que sabían demasiado pero nunca decían nada. Me hice amiga de una señora que vende papas con chile en la entrada de una plaza, y ella me dio el dato más importante. Una red opera desde el centro, cerca del Zócalo, disfrazada de agencia de modelos. Me enseñó un volante. Casting para videoclips. Chicas de 16 a 21 años. Paga inmediata. Fui al local. Era una oficina de cortinas blancas y música electrónica. Me hice pasar por tía de una sobrina interesada. Un tipo me dijo que buscaban chicas con presencia, que no se asustaran fácil, que supieran convivir con artistas. Lo dijo así, con una sonrisa torcida. Le pedí que me diera una tarjeta. Me dio un número de celular y me pidió fotos de mi sobrina. Guardé el número. Esa noche se lo pasé a una conocida que trabaja en la Marina. Le dije que temía por otras chicas. Ella, bajo su riesgo, lo rastreó. El número estaba vinculado a otro, y luego a otro más, en una cadena de líneas desechables. Pero todos los caminos llevaban a un mismo sitio, una casa grande en Puerto Marqués, con vista al mar. Fui sola, no lo pensé, me vestí como una de esas madres que buscan sin importar el peligro. Llegué de día, con el sol pegándome en la espalda. Dije que buscaba trabajo como cocinera. Un joven en la entrada me miró de arriba a abajo, dudó, luego me dejó pasar. Adentro, todo olía a perfume caro y a cloro. La sala tenía cámaras y luces de estudio. Mujeres jóvenes se movían como sombras, evitando los ojos de los hombres. No vi a Fernanda, pero vi una mochila que reconocí. Era suya. Tenía una calcomanía de un anime que ella amaba. Me paralicé. Una mujer me tomó del brazo y me llevó a la cocina. No preguntes, solo trabaja. Me lo dijo al oído, con voz baja. Empecé a pelar papas, a lavar trastes, pero cada minuto sentía el corazón reventándome en el pecho. Cuando llegó la noche, esperé. Escuché voces, risas, canciones que no conocía. Una puerta se cerró con llave. La reconocí. Era la voz de Fernanda. Gritaba. Corrí. Me tiré sobre la puerta. Grité su nombre. Hubo golpes, manos. Me sacaron a rastras. Me patearon. Perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba en una brecha, con el cuerpo lleno de tierra y una nota en el bolsillo. Sigue buscando y te vamos a entregar en partes. Volví a casa rota. Fui al Ministerio Público. Mostré la nota. Conté todo. Me tomaron la declaración, pero nadie fue por esa casa. Nadie investigó el número. Me dijeron que, sin pruebas formales, no se puede proceder. Ahora sé que nadie me va a ayudar. Pero también sé que Fernanda está viva. Lo supe hace 3 días, cuando recibí una foto desde un número desconocido. Es ella. Está en una habitación, sentada en una cama. Tiene los ojos abiertos, no sonríe. La foto venía con un mensaje. Tu hija está bien, no molestes más. No he dormido desde entonces, no he comido. Solo pienso en entrar a esa casa otra vez, esta vez con una cámara escondida, esta vez con evidencia, esta vez con algo que valga más que mi palabra rota. Porque yo no voy a parar, no hasta que Fernanda regrese, y si no vuelve, al menos quiero que el mundo sepa qué le hicieron. Me llamo Noé, y esta es la única vez que voy a contar lo que pasó en los cerros de Guerrero. No busco compasión, ni fama, solo quiero dejar constancia, antes de que el miedo me cierre la boca para siempre. Yo trabajaba como jornalero en una zona de cultivo cerca de Coyuca de Catalán, un lugar tan escondido que si no lo conoces, ni en el mapa lo encuentras. Llegué ahí por necesidad, había dejado Taxco con una mochila, 200 pesos y la esperanza de conseguir chamba. Me ofrecieron trabajo en un rancho productivo, como lo llaman allá. El patrón pagaba por semana, en efectivo, sin preguntas. Solo llegabas, trabajabas y callabas. Así era la regla. No pregunté de qué era la cosecha. Uno no pregunta esas cosas en Guerrero. Aprendí rápido que las plantas no eran jitomates ni limones. Eran arbustos gordos, de hojas brillantes, sembrados en hileras perfectas. Un caporal me enseñó cómo cortar las hojas, cómo secarlas y cómo empacarlas. Esto no es para novatos, me dijo una vez, mientras me enseñaba a cargar los sacos. Aquí no hay errores, y si hay, se entierran. Me lo dijo en voz baja, sin mirarme a los ojos. Los demás jornaleros no hablaban mucho, eran de otras partes, Michoacán, Veracruz, incluso uno de Sinaloa.
Nadie daba su nombre real. Dormíamos en catres dentro de una galera, comíamos frijoles y arroz, y no salíamos nunca sin permiso. Las mañanas eran brumosas, los cerros se alzaban como monstruos dormidos. El silencio lo cortaban los zumbidos de los insectos, y a veces, los disparos lejanos. Todo cambió el día que decidieron trasladar un cargamento. Eran como las 5 de la mañana cuando nos levantaron. Nos dieron lonches, armas cortas y órdenes de acompañar una camioneta hasta una brecha que subía hacia la sierra. Relevo logístico, dijeron. Pero nadie lo cuestionó. Yo fui asignado como ayudante del chofer, un tipo seco, sin cejas, que no dejó de masticar un palillo durante todo el trayecto. Íbamos 3 camionetas, en fila, y yo en la del medio. El camino era estrecho, lleno de piedras y curvas. Atravesamos varios sembradíos, todos ocultos bajo lonas verdes. A lo lejos, el paisaje era una mezcla de bosque y selva baja. En eso íbamos cuando escuchamos un grito, fuerte, seco. El chofer frenó, y todos bajamos. Detrás de unos matorrales vimos lo impensable. Un hombre, uno de los nuestros, estaba de rodillas. Tenía las manos atadas con alambre y la cara golpeada. Frente a él, el caporal que me había entrenado. Al lado, 2 tipos con rifles. El caporal le hablaba, pero yo no entendía bien. Algo de que había vendido información, que la plaza ya sabía, y que no podían arriesgarse. Lo ejecutaron ahí mismo. Le dispararon en la cabeza, sin más. Su cuerpo cayó como un costal. Me quedé paralizado, con la mirada fija en el charco de sangre que se expandía en la tierra roja. Nadie dijo nada. Nadie lloró. Los hombres recogieron el cuerpo, lo metieron en una bolsa negra y lo arrojaron a un barranco. Esto no pasó. El que hable, se muere, dijo el caporal, mirándonos a todos. Esa noche no dormí. Me revolví en el catre, escuchando los ladridos lejanos de los perros. Al amanecer, tomé una decisión. Tenía que irme. No podía quedarme ahí, sabiendo lo que vi. Sabía que si alguien sospechaba que yo lo contaría, terminaría como aquel hombre. Planeé mi huida como pude. Esperé al momento justo, una noche sin luna, cuando el turno de vigilancia cambiara. Me llevé una botella de agua, un poco de comida y una navaja oxidada. Me escabullí entre los arbustos y me interné en la sierra. Las primeras horas fueron fáciles. El suelo estaba seco, la vegetación densa pero transitable. Pero conforme avanzaba, la pendiente se volvía más empinada y los sonidos del monte se intensificaban. Animales que no veía, ramas que crujían solas y una sensación constante de que me seguían. Y no estaba equivocado. Los escuché por primera vez al atardecer. Voces, distantes pero claras. Por ahí se fue, gritaban. Me agaché, respirando apenas, mientras los pasos pasaban cerca. No sabía cuántos eran, pero hablaban con la seguridad de quienes conocían el terreno mejor que yo. Corrí. Me desgarré las manos con espinas, me torcí un tobillo al pisar una raíz, y me caí más veces de las que puedo contar. La sierra no perdona. Hay barrancos que se abren de pronto, insectos que te muerden sin avisar, y frío, un frío que se mete en los huesos. Pasé 2 días huyendo, sin dormir bien, comiendo raíces y bebiendo agua de charcos. Una vez, creí ver a uno de los hombres entre los árboles. Lo reconocí por el sombrero negro que usaba en el rancho. Me quedé quieto como piedra, conteniendo la respiración, hasta que desapareció. La noche del segundo día llegué a una vereda. Seguía una línea de postes eléctricos, lo que me indicó que un poblado debía estar cerca. Caminé hasta que vi luces. Era una ranchería, pequeña, con casas de lámina y gallinas sueltas. Golpeé la puerta de una casa, y una mujer me abrió con una lámpara en mano. No dije mucho, solo pedí ayuda. Me escondieron en un gallinero. Me dieron tortillas frías y café. Al día siguiente, me prestaron una bicicleta vieja, y con eso llegué hasta la carretera. Desde ahí, tomé un camión a Chilpancingo, luego a Iguala, y finalmente, a la Ciudad de México. No he vuelto a Guerrero desde entonces. Cambié mi nombre, dejé el campo, y ahora limpio oficinas en las madrugadas. Cada noche, al cerrar un baño o barrer un pasillo, me acuerdo del barranco, del sonido del disparo, y del cuerpo cayendo. Me despierto sobresaltado cada vez que sueño con el caporal mirándome, diciéndome: esto no pasó, pero sí pasó, yo lo vi, y aunque me haya salvado, sé que mi silencio no me hace inocente, solo me hace sobreviviente, y eso, en Guerrero, ya es demasiado. Nunca me había pasado por la cabeza que mi casa se volvería un sitio del que la gente quisiera huir. Al contrario, era un lugar cálido, lleno de vida, con el zumbido constante de los insectos por la noche y el aroma a tierra mojada cada vez que llovía.
Nuestra casa, ubicada en un pueblo pequeño de Tierra Caliente, Guerrero, tenía una planta baja donde vivíamos nosotros, mi madre, mi hermana y yo. Y en el segundo piso, 4 cuartos que rentábamos a forasteros desde hacía más de una década. Vivíamos de eso. La economía no daba para más, y mi madre, que ya pasaba de los 50, prefería tener ese ingreso constante a depender de los trabajos temporales del campo o de las tandas que a veces no se pagaban. Aquí la gente pasa y se va, solía decir. Pero mientras paguen, que pasen. El primer cuarto lo ocupó una señora mayor que vendía cosméticos por catálogo. El segundo, una pareja de recién casados que trabajaban en la clínica del pueblo. Los otros 2, sin embargo, comenzaron a tener inquilinos cada vez más discretos. Llegaban por la noche, pocas pertenencias, muchas veces sin maletas, solo una mochila, y lo más raro, casi siempre solos. Nunca nos decían a qué venían. Pagaban el mes por adelantado y pedían que no los molestáramos. Al principio no nos importó. No era raro que gente de paso buscara dónde quedarse. En esta región, muchos migraban hacia el norte y otros solo buscaban un sitio donde esconderse del calor inclemente. Pero hubo un huésped que nos hizo sospechar. Era un hombre moreno, ojos pequeños y manos grandes, con un acento que no era de aquí. Llegó una noche sin avisar y pagó en efectivo el doble de lo que pedíamos por el cuarto. Pidió el más alejado y que no le habláramos a menos que fuera necesario. Lo raro fue que, al tercer día, desapareció sin decir nada. Dejó el cuarto limpio, sí, pero también vacío, como si nunca hubiera estado ahí. Mi madre dijo que no nos preocupáramos, que hay gente rara en todas partes. Pero después vinieron otros, con el mismo patrón. Hombres solos, ropa sencilla, y una forma de mirar que ponía nervioso a cualquiera. Una madrugada, mientras regresaba de la tienda, vi un carro estacionado frente a la casa. Era un Tsuru blanco con los vidrios polarizados. No reconocí las placas. Del auto bajó un joven, con el rostro cubierto por una gorra. No tocó el timbre. Caminó directo a uno de los cuartos del segundo piso y abrió con llave. Nunca lo habíamos visto antes. Al día siguiente le pregunté a mi madre si había rentado otro cuarto. Me dijo que no, que solo había 3 huéspedes. Le conté lo que vi y fuimos a revisar el cuarto. Estaba cerrado por dentro. Golpeamos la puerta. Nada. Repetimos al día siguiente. Lo mismo. Al tercer día, el cuarto estaba vacío. Esa noche, escuché pasos en el patio trasero. No era raro que los perros ladraran por cualquier cosa, pero esta vez no paraban. Me asomé por la ventana y vi a 3 hombres, todos con mochilas, hablando en voz baja. No pude escuchar lo que decían, pero uno de ellos llevaba un arma visible, metida en la cintura. Tragando saliva, me agaché y regresé a mi cuarto sin hacer ruido. Al día siguiente, les dije a mi madre y a mi hermana que no salieran en la noche. Comenzamos a notar patrones. Los hombres llegaban siempre de noche, se quedaban máximo 3 días y nunca hablaban con nadie. Uno de ellos dejó una toalla manchada de sangre. Otro olvidó una tarjeta SIM debajo del colchón. Las ventanas del cuarto más alejado estaban cubiertas con papel aluminio desde adentro. Era obvio, algo raro pasaba. Un día, mientras mi hermana limpiaba el patio, encontró una caja de madera enterrada a medias. Dentro había casquillos de bala y un teléfono viejo, sin batería. Decidimos no tocar nada. Le dije a mi madre que teníamos que dejar de rentar, pero ella insistió en que necesitábamos el dinero. No te metas en lo que no entiendes, me dijo. Esa gente no se mete con nosotros y nosotros no nos metemos con ellos. Una semana después, llegó un hombre que me heló la sangre. Venía en una camioneta negra, de esas de doble cabina, con placas del norte. No traía mochila ni maleta, solo pidió el cuarto del fondo y pagó por adelantado. Pero lo que me inquietó fue que, antes de subir, me miró fijamente y dijo: «Aquí no ha pasado nada, no preguntes». Esa noche no dormí. Alrededor de las 3 de la mañana escuché motores afuera. Me asomé con cuidado. 3 camionetas más, sin placas. Bajaron varios hombres armados. Entraron al cuarto del nuevo huésped como si supieran que él estaba allí. No hubo gritos, no hubo disparos, solo silencio. Al amanecer, todas las camionetas ya se habían ido. El cuarto estaba abierto. Adentro, solo quedaban un par de botellas vacías, una cobija en el suelo y olor a cigarro. Después de eso, nadie más volvió a usar ese cuarto, como si supieran lo que había pasado. Fue entonces que decidí ir con un conocido que trabajaba en la presidencia municipal. Le conté todo, con cuidado de no dar nombres. Me miró con cara de preocupación, pero no sorpresa. «Estás en medio de una casa de paso», me dijo. «No los buscas tú, ellos te escogen, y si te escogen es porque saben que no vas a hablar. Y si sí hablo,
Entonces prepárate para desaparecer. No le conté a mi madre lo que me dijeron. Solo le pedí, suplicándole casi, que dejáramos de rentar. Accedió, pero no por convencimiento, sino porque una mañana encontramos la puerta de entrada abierta. No nos habían robado nada, pero alguien había dejado una nota sobre la mesa del comedor. Gracias por su hospitalidad, nos volveremos a ver. Desde entonces, ya no hay cuartos disponibles en nuestra casa. Quitamos los anuncios, borramos los contactos, pero a veces, por la noche, sigo viendo pasar vehículos desconocidos por la calle. Algunos bajan la velocidad frente a nuestra casa, como si buscaran algo, o a alguien. Y cada vez que escucho un motor detenerse fuera, apago la luz, me alejo de la ventana y me repito a mí mismo: aquí no ha pasado nada, no preguntes. Nos casamos un sábado por la tarde en Chilpancingo, bajo una carpa alquilada y con banda en vivo. Todo fue sencillo, pero con mucho amor. 2 días después, aún con los zapatos de la boda sin limpiar, decidimos lanzarnos en carretera a una playa que mi tío me había recomendado años atrás. Una joyita escondida por la costa de Guerrero, entre acantilados y manglares. Pero hay que agarrar una brecha secundaria, me dijo una vez mientras bebía una Tecate helada. Eso bastó para convencerme, no había señal. Todo el camino lo estábamos siguiendo en un viejo mapa que me prestó mi papá. Mi esposa, Elisa, iba tomando fotos del camino desde la ventanilla del Tsuru blanco que nos prestó un primo. El aire acondicionado apenas funcionaba, así que llevábamos las ventanas abajo y el cabello alborotado por el viento. Era pasado el mediodía cuando tomamos el desvío. El letrero oxidado decía: Camino a Playa Tenixtepec. Seguimos por ese camino de terracería durante una media hora. No había casas, solo vegetación espesa y algunos letreros viejos de no tirar basura, llenos de grafitis. Y justo en una curva cerrada, donde el camino se abría un poco, la vimos. Una camioneta Ford Lobo, blanca, mal estacionada a mitad de la vereda, con una de las puertas traseras abiertas. Nos obligó a frenar. ¿Qué pedo?, murmuré, deteniéndome justo detrás. Tal vez necesitan ayuda, dijo Elisa, aunque su tono era más de duda que de certeza. Me bajé. El sol caía fuerte y el aire era espeso. Me acerqué a la camioneta con cautela. El motor estaba apagado y no había nadie a la vista, pero lo primero que noté fue el olor. No era inmediato, pero sí reconocible, dulzón, como carne en descomposición. Me asomé por la puerta trasera abierta. No dije nada, solo retrocedí. Mis piernas dejaron de obedecerme un segundo. Elisa bajó del carro al verme. ¿Qué pasa? No te acerques, le dije con voz ronca. Dentro de la camioneta había 3 cuerpos, 2 adultos y un adolescente, los 3 sentados como si estuvieran dormidos, pero con el rostro inflado y morado. Las moscas ya trabajaban sobre los labios abiertos. Ninguno tenía señales claras de sangre o violencia, pero sus cuellos lucían torcidos, como si los hubieran dejado caer así, al azar. No sabíamos qué hacer. Ni una señal de teléfono, ni una caseta de vigilancia, ni una puta alma en todo el camino. Regresar era una opción, claro, pero el camino de regreso ya estaba medio borroso en la mente, y el miedo de toparnos con quien fuera que dejó esa camioneta ahí era mayor. Tenemos que irnos, dijo Elisa, esta vez con seguridad. Sus ojos ya no exploraban, ya no sonreían. Volvimos al carro, pero cuando intenté encenderlo, el motor no respondió. Giré la llave 1, 2, 5 veces. Nada. ¿Qué le pasa? No sé, no puede ser, dije, bajando de nuevo para abrir el cofre. No había nada fuera de lugar a simple vista. Todo estaba en su sitio, pero el motor simplemente no reaccionaba. Elisa sacó el mapa y lo extendió sobre el tablero. Aquí hay una curva adelante que lleva a un arroyo. Tal vez haya gente, propuso. Caminamos. Unos 20 minutos bajo el sol, en completo silencio. Solo se oían los insectos, el crujido de nuestras pisadas en la grava y mi respiración cada vez más agitada. Llegamos al arroyo. No había nadie, solo restos de una fogata antigua, una hamaca desgastada colgada entre 2 palos de madera y una hielera vacía. En el agua flotaban botellas de plástico y un zapato viejo. ¿Crees que esto sea un punto de descanso para pescadores? No lo sé, pero alguien ha estado aquí. Cuando estábamos por regresar, vimos otra camioneta, roja, estacionada bajo los árboles, cubierta de polvo. Elisa se adelantó para mirar dentro. «Otra», gritó con un tono que heló mi sangre. Corrí hacia ella. 3 cuerpos más.
todos hombres, todos con camisetas de fútbol. Uno aún tenía una cerveza en la mano, derramada sobre su regazo, los ojos abiertos, los labios resecos, mismo olor, misma postura. Retrocedimos, corrimos de vuelta al Tsuru. Elisa iba sollozando ya, y yo sentía los músculos de las piernas a punto de reventar. Cuando llegamos, el carro seguía muerto. Solo entonces noté las huellas en el polvo del camino, huellas recientes, de botas, varias. No estamos solos, dije, con la garganta seca. Nos escondimos detrás del carro. Desde allí, miramos la brecha. No se escuchaba nada, pero había una extraña energía en el ambiente, como si el monte estuviera conteniendo la respiración. Esto no es un accidente, no es casualidad, dijo Elisa, apretándome la mano. Esperamos. El sol bajó un poco, las sombras se alargaron. Fue entonces que escuchamos el primer vehículo, un motor grande, pesado. No venía del lado por donde llegamos, sino del otro extremo del camino, hacia donde nos dirigíamos originalmente. Una camioneta negra, sin placas, lenta. Pasó frente a nosotros sin detenerse, pero los dos ocupantes de adelante miraban hacia nuestro carro. Uno de ellos habló por radio. Nos vieron, dije. Y entonces, por instinto, corrimos hacia el monte, sin mochila, sin agua, solo con el miedo ardiéndonos los talones. Nos internamos entre los árboles, entre ramas que rasgaban la piel, entre alimañas que corrían a nuestro paso. Los escuchamos bajarse. Voces, gritos lejanos. Nos arrastramos. Elisa empezó a sangrar por una pierna. No dijimos nada, solo seguimos. En algún punto, dejamos de oír voces. Seguimos caminando, sin saber hacia dónde, con la esperanza de que el monte nos tragara antes que ellos. Fue al amanecer cuando escuchamos un motor viejo. Nos arrastramos hasta el borde de un camino más amplio. Era un señor en una camioneta de carga, llevando sacos de maíz. Nos miró con desconfianza. ¿Qué hacen aquí?, preguntó. No supimos cómo explicarle, solo lloramos. Nos llevó hasta un rancho. Desde ahí, pudimos pedir ayuda. La policía vino, pero nos pidieron silencio. Nos dijeron que no dijéramos nada, que esas zonas eran complicadas, que seguramente fue una desgracia del crimen organizado. Nos fuimos sin mirar atrás. Nunca volvimos a hablar de ese viaje. Pero cada vez que Elisa se despierta gritando, cada vez que cierro los ojos y veo esos cuerpos, me convenzo de algo. No fue una coincidencia, no fue un error de carretera, fue una trampa, una de la que casi no salimos vivos. Mi nombre no importa, lo que importa es que fui uno de ellos. Uno más de los tantos chavos en Iguala que terminan jalando para los que mandan, aunque ni siquiera sepa sus nombres. Empecé como halcón cuando tenía apenas 15 años. Ni siquiera había terminado la secundaria. Vivía en la colonia Rufo Figueroa, al oriente de la ciudad. Las calles ahí son estrechas, polvorientas, y en las noches todo se vuelve una mezcla de ladridos, motos que pasan sin placas, y murmullos detrás de las cortinas. Mi jefe era mi abuela, porque mi mamá se fue a Estados Unidos cuando yo tenía 6 años. A mi papá nunca lo conocí, así que la necesidad no era una opción, era la norma. Un día, en la tienda de la esquina, mientras me echaba una soda bien fría, se me acercó el Chapo. No ese Chapo, otro. Era un vato del barrio, unos 10 años mayor que yo, que ya traía moto, celular de los caros, ropa de marca. Se notaba que le iba bien. Me preguntó si quería ganar dinero viendo cosas. Nada ilegal, según él. Solo avisar si entraban patrullas, gente extraña, cosas así. Acepté. Me dio un celular viejito y me asignaron una esquina, justo en el cruce del periférico norte con la carretera a Taxco. Desde ahí tenía buena vista de los que entraban y salían de Iguala. Al principio me sentía poderoso. Tenía sueldo diario, 300 pesos en efectivo, diarios. Para mí eso era una fortuna. Con eso compraba comida para la casa, un celular nuevo, hasta ayudé con el gas. Los primeros meses fueron fáciles, solo sentarse, observar y mandar mensajes. Pero con el tiempo, todo se fue torciendo. Me cambiaron a otras zonas, me dieron más tareas. Avisar si alguien sospechoso entraba a tal casa, seguir a personas, tomar fotos. Un día me pidieron que acompañara a unos tipos a dejar algo en un terreno baldío. No pregunté, no debía hacerlo. Una noche vi cómo golpeaban a un tipo. No supe por qué, solo escuché que se metió donde no debía. Me temblaban las piernas, pero no podía correr. Uno de ellos me vio y me dijo: «Tú no viste nada, ¿verdad, cabrón?». Negué con la cabeza. Desde ese día, ya no era un halcón, era un testigo. Conforme pasaron los años, me fui cansando, dejé de dormir bien.
Cada moto que pasaba cerca me sobresaltaba. Me costaba mirar a los ojos a mi abuela. No podía contarle nada, aunque yo sé que sospechaba. Una tarde, después de que vi cómo levantaban a un chavo de otro barrio, decidí salirme. Fui con el Chapo y le dije que ya no quería seguir. Se rió. Pensé que me iba a entender, pero lo único que dijo fue: aquí no se renuncia, morro, o ya te sientes muy limpio. Me soltó un zape y se fue. Esa noche me llegaron mensajes al celular: no andes de bocón, cuida a tu abuela. Los borré, tiré el chip, cambié de número, de casa, hasta de ropa. Me encerré una semana, no contestaba a nadie, pero era inútil. Sabía que no iba a poder huir tan fácil. Al tercer día sin salir, escuché pasos afuera. Me asomé por la ventana y vi a un chavo parado frente a la casa. No dijo nada. Solo estaba ahí. Me armé de valor. Salí con el corazón reventándome el pecho. ¿Qué quieres?, le dije. Nada. Solo vine a ver si ya entendiste que no hay salida fácil. No supe qué responder. El tipo se fue caminando, lento, como si no tuviera prisa. A la mañana siguiente, mi abuela me sirvió café. Me miró a los ojos y me dijo: ya sé en lo que andabas, mijo. No quiero que termines como tu primo Esteban. Esteban había desaparecido hacía 2 años. Nadie supo más de él. Me dijo que si de verdad quería salirme, había una manera, no fácil, ni segura, pero posible: desaparecer por mi cuenta. Vendimos todo lo que pudimos. Una tía en Cuernavaca nos mandó dinero. Una madrugada, tomamos un taxi hacia Chilpancingo, y de ahí un autobús hacia el norte. No dijimos nada a nadie, ni a Dios. Hoy vivo en un municipio del Estado de México. Me llamo diferente. Trabajo en una refaccionaria. Gano poco, pero duermo tranquilo. Mi abuela tiene su puesto de tamales en la esquina, y cada mañana la veo sonreír. Pero a veces, cuando voy al mercado y escucho una moto pasar cerca, se me tensan los hombros. Miro a los lados. Me pregunto si alguna vez voy a dejar de estar huyendo. Porque aunque ya no estoy allá, nunca se deja del todo. No hay salida fácil, solo sobrevives. ¿O no? Nos adentramos al bosque sin permiso. Eso lo sabíamos desde que saltamos la última valla oxidada, esa que alguien había colocado décadas atrás como una advertencia que el tiempo no supo borrar. Éramos 5, Diana, Diego, Oscar, el Chino y yo. Alpinistas por pasión, necios por costumbre. Elegimos una zona boscosa al norte de Chilpancingo, una de esas regiones donde los mapas pierden precisión y las recomendaciones oficiales se limitan a un escueto: zona de riesgo, entrada no autorizada. La motivación era sencilla: explorar una ruta poco documentada, registrar el ascenso con nuestras cámaras y quizás viralizar el video en uno de esos canales donde los likes se traducen en patrocinios. Llevábamos equipo de montaña, víveres para 3 días y la convicción arrogante de que nada nos podía pasar. Diana había estudiado bien la topografía. El Chino conocía algo de la región porque su familia era de Iguala. Yo confiaba en que, si algo salía mal, siempre podríamos dar media vuelta. Error tras error. El primer día fue tranquilo. Montamos campamento cerca de una quebrada con agua limpia, no muy lejos de una zona de pinos jóvenes que mostraban marcas de incendios antiguos. Nos reímos, comimos atún con tortillas y dormimos con la seguridad de quienes creen tener el control. La mañana del segundo día, Oscar no estaba. Su tienda estaba abierta y su mochila seguía ahí. Al principio pensamos que había ido a orinar, luego a explorar. Pero cuando pasó más de 1 hora y no regresó, supimos que algo estaba mal. Lo buscamos a gritos, revisamos el GPS, trazamos los radios de alcance. Nada. Solo ese silencio espeso de la montaña que empieza a parecer un zumbido cuando el miedo se instala. Caminamos en grupos de 2 durante toda la tarde. Yo iba con Diana. Encontramos señales dispersas de que alguien más había pasado por ahí. Una fogata reciente, latas quemadas y lo que parecía un zapato cubierto de tierra, demasiado pequeño para ser de Oscar. Diana lo tocó con un palo. Estaba húmedo, reciente. Al atardecer, cuando regresamos al campamento, el Chino y Diego tenían la cara blanca. En silencio, nos llevaron a un claro, a unos 20 minutos del río. Allí, el suelo estaba removido. Decenas de montículos apenas cubiertos con tierra suelta. No había cruces, ni piedras marcando nombres, solo bolsas negras rotas por animales. El hedor era insoportable. Diego vomitó. No hacía falta ser forense para entender lo que eran. Fosas, docenas, algunas recientes, otras secas como costras del tiempo. Tenemos que irnos de aquí, dijo el Chino. Esto no es terreno para nosotros. Aquí entierran gente y no les va a gustar vernos. Intentamos hacer contacto con alguien por radio, pero la señal no llegaba.
El GPS mostraba interferencias, el sol se ocultaba y Oscar seguía desaparecido. Decidimos empacar esa misma noche. El problema fue que, cuando regresamos al campamento, ya no estaba. Las tiendas, nuestras mochilas, todo había desaparecido. Solo quedaban las piedras del círculo de fuego, como si alguien hubiera arrastrado todo por la maleza sin dejar rastro. Corrimos. No supimos a dónde, solo queríamos alejarnos de ese claro. La linterna del chino se apagó primero, luego la de Diana. Nos detuvimos al ver una sombra moviéndose entre los árboles. Pensamos que era Oscar. Corrimos hacia ella. No era él. Nos escondimos esa noche entre unos arbustos, abrazando lo poco que teníamos. Diego temblaba. Diana rezaba en voz baja. Yo intentaba no pensar en las bolsas rotas. Cuando amaneció, Diego ya no estaba. A partir de ahí, los días se mezclaron con las noches. Nos movimos sin rumbo, guiados solo por instinto. Vimos casas abandonadas con grafiti de números. Vimos postes marcados con machetazos. Escuchamos motores que nunca vimos. A veces, el zumbido de un dron pasaba sobre nuestras cabezas. Fue en uno de esos días, no sé cuál, cuando encontramos la cámara de Oscar. Estaba colgada de una rama, como una trampa. En las grabaciones se le veía caminando solo, hablando consigo mismo. En un punto, se detuvo frente a una cabaña con bolsas negras apiladas. Dijo algo que no pudimos entender, y luego la imagen se llenó de estática. No más pistas. Diana quería seguir buscando. El chino ya no decía nada, solo caminaba. En algún momento, desapareció también. Simplemente dejó de estar. Solo quedamos Diana y yo. Una noche escuchamos pasos, nos escondimos. Desde los arbustos vimos a 3 hombres con linternas y armas largas. No eran rescatistas, tampoco policías. Hablaban de limpiar la zona y de mandar a los nuevos al hoyo. Diana apretó mi brazo tan fuerte que creí que me lo iba a romper. Esa fue la última noche que la vi. Me desperté solo. Había una nota en mi bolsillo, escrita con su letra. Solo decía: no me busques, sal de aquí, no mires atrás. Y eso hice. Me tomó 2 días más salir a una carretera. Caminé como un fantasma, cubierto de tierra, con los labios partidos y los pies sangrando. Una familia en una camioneta me recogió. No preguntaron mucho, solo me dieron agua y me llevaron al hospital más cercano. Nunca conté todo, solo dije que nos perdimos, que no sabíamos que la zona era peligrosa. Pero ahora que escribo esto, quiero que alguien lo sepa. Hay zonas en México donde el bosque no es solo bosque, donde la tierra no se hunde por la erosión, sino por los cuerpos, donde perderse no es un accidente, es una advertencia ignorada, y nosotros la ignoramos. Nunca fui un hombre supersticioso. Me llamo Omar y desde hace casi 3 años manejo para una plataforma en Zihuatanejo. Empecé como muchos, con un carro viejo y muchas ganas de salir del bache económico. Siempre manejaba de noche. Las tarifas eran mejores y la competencia menor. Zihuatanejo de noche tiene esa mezcla extraña entre tranquilidad y peligro. Una paz rara que solo entiende quien ha manejado por sus calles a la medianoche. Aquella noche arrancó como cualquier otra. Eran las 10:45 cuando me entró una solicitud. Una mujer, nombre Laura, pedía recogida en la colonia Darío Galeana, una zona que normalmente evitaba por lo irregular de sus calles y la oscuridad total que caía en cuanto te alejabas de las avenidas principales. Pero la tarifa era buena y me encontraba cerca. La ubicación marcada en el mapa me llevó hasta una calle sin pavimentar, flanqueada por casas de bloc gris, muchas sin terminar. Las lámparas de luz amarilla apenas iluminaban los charcos del último aguacero. Toqué el claxon suavemente y esperé. De la penumbra salió ella, alta, delgada, vestía una blusa blanca sucia y jeans rasgados. Tenía los brazos arañados y el cabello revuelto. Caminaba rápido, como si huyera de algo. Se subió al asiento trasero sin decir palabra. «Buenas noches», dije, mirando por el retrovisor. «Solo maneja», respondió sin mirarme. No pregunté nada más. Marqué inicio del viaje y la app trazó una ruta hacia la colonia La Puerta. Había que cruzar buena parte del pueblo. Mientras conducía, ella volteaba la cabeza constantemente hacia atrás, como si esperara que algo o alguien la siguiera. Me empecé a sentir incómodo. A los pocos minutos, cuando pasábamos cerca de un taller mecánico cerrado, me dijo: «¿Puedes apagar el celular? Quita la ubicación». «¿Perdón?» «Solo hazlo, por favor. Te pago el doble, pero no dejes que nos rastreen». Frené un poco. Eso no era normal. Dudé unos segundos. Tenía miedo, pero también curiosidad. ¿Estás en problemas? No lo entiendes. Si ellos te ven conmigo, también van a ir por ti. Quise bajarme. Quise decirle que se fuera.
Pero en vez de eso, apagué el celular y doblé hacia una calle secundaria. Necesitaba entender qué pasaba. ¿Quiénes son ellos? No puedo hablar, susurró. Solo llévame a cualquier hotel donde nadie haga preguntas. Te lo ruego. Las calles estaban cada vez más vacías. A esa hora, la mayoría de la gente ya estaba en casa. Tomé rumbo a un hotel viejo, uno junto a la carretera que lleva a Ixtapa, donde sabía que no pedían identificaciones. En el camino, empecé a notar una camioneta detrás, luces altas, negra, iba demasiado cerca. ¿La conoces?, pregunté. Laura no respondió. Se agachó en el asiento. El vehículo nos siguió por varias cuadras. Cuando doblé a la calle del hotel, también giró. Frené en seco. El vehículo pasó de largo, pero supe que volvería. Te están siguiendo. ¿Qué hiciste? No hice nada, solo me escapé. Esa casa era una cárcel. Vi cosas que no debía ver. Entonces entendí. No era una pasajera cualquiera. Me metí en algo serio. Apenas estacioné frente al hotel, salió corriendo hacia la recepción. Yo me quedé unos segundos en el auto, intentando decidir si irme o no. Pero entonces, una camioneta blanca con vidrios polarizados se detuvo al otro lado de la calle. Bajaron dos hombres. Uno apuntó hacia mí. El otro comenzó a caminar hacia la entrada del hotel. Arranqué. No sé por qué. Tal vez fue instinto. Tal vez fue miedo. Me fui directo a la patrulla más cercana que recordaba, a unas 5 cuadras, frente a una tienda de abarrotes. Frené justo frente a los policías y bajé del coche. «Necesito ayuda», grité. «Hay una mujer en peligro en el Hotel San Jorge». Uno de los oficiales, viejo y curtido, me miró con desconfianza. «¿Qué mujer? ¿Estás drogado?». Les conté lo que pude, rápido, con la voz entrecortada. Otro oficial, más joven, se puso alerta. «El San Jorge, ¿acaso no es el que está frente a la funeraria? Ahí nunca pasa nada», dijo, pero ya estaba subiendo a la patrulla. Me ofrecí a guiarlos. En el camino, les conté que Laura escapaba de una casa de seguridad, que creía estar en peligro. El oficial más joven dijo algo que nunca olvidaré. «No hay muchas casas de seguridad en Sihua, pero si escapó de una y la siguen, eso significa que alguien importante la quiere de vuelta». Cuando llegamos, la camioneta blanca ya no estaba. Entramos al hotel, nadie en recepción, todo en silencio. «¿Dónde está la mujer?», preguntaron. Corrí hacia la habitación donde la vi entrar. Golpeé la puerta. Nadie contestó. Los oficiales abrieron. Estaba vacía, pero había una toalla con sangre sobre la cama, un celular quemado en la esquina del cuarto y un sobre manila, de esos grandes, abierto. Adentro, solo quedaban recortes de periódico viejos y una USB rota. Esa noche no dormí. Declaré ante los policías, pero no hicieron mucho. El recepcionista, un viejo flaco y nervioso, dijo que la mujer entró y pidió una habitación, pero luego salió por la puerta trasera apenas me fui. Intentaron rastrear la camioneta blanca. Nada, sin placas. Los videos de la cámara del hotel no mostraban nada claro. Durante los días siguientes, mi cuenta en la plataforma fue bloqueada. Nunca entendí por qué. La app simplemente me arrojaba un error cada vez que intentaba conectarme. Llamé, mandé correos, nada, silencio absoluto. Empecé a notar cosas raras. Un coche blanco estacionado frente a mi casa, el mismo modelo que vi esa noche. Un tipo en la fila del Oxxo que me miraba demasiado tiempo. Una llamada sin identificador que solo repitió mi nombre antes de colgar. Me fui del pueblo 2 semanas después. Ya no duermo igual. Me mudé a Cuernavaca y aunque sigo manejando para otra plataforma, jamás recojo pasajes sin revisar 3 veces quiénes son. A veces, en las noches, mientras espero afuera de algún bar, pienso en Laura. ¿Sobrevivió? ¿Qué había en esa USB? ¿Por qué justo yo? Nunca lo sabré. Solo sé que en Zihuatanejo, una noche, mi vida cambió para siempre, por aceptar un viaje que nunca debí tomar.